Saludos para todos y bienvenidos al programa Tengamos un Plan. Soy Wilfredo Guerra y les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, como siempre, en este pequeño espacio que tiene por duración 1 hora. Hace semanas atrás hemos tenido invitados que considero que nos han aportado y nos han entregado cosas maravillosas, sobre todo para poder estar en este momento presente. Estamos en un mundo sin pausa, estamos en un mundo en donde la sociedad nos está exigiendo resultados, productividad y sobre todo demasiada atención a poder tener resultados. Justamente en la tarde de hoy, aquí en Europa, España específicamente, vamos a conversar un tema con dos personas que se encuentran en Venezuela. Hoy en Venezuela son las 10 de la mañana y aquí en España las 3 de la tarde. Estamos justamente acá en León, España, donde yo me encuentro, a 2 grados centígrados. Está haciendo un clima espectacular. Por lo tanto, combinando ese clima tropical venezolano y este clima frío por el invierno europeo, vamos a conversar con dos profesionales altamente especializados en temas de liderazgo, finanzas y sobre todo en temas de ser humanos. Vamos a hablar sobre la resiliencia, precio y recompensa. 3 elementos súper geniales. Y vamos a hablar en cómo ha influido todo lo que está sucediendo en Venezuela en este momento en ese proceso de resiliencia con estas dos personas que están viviendo en Venezuela y que han vivido la Venezuela extraordinaria, la Venezuela en decadencia y una Venezuela que próximamente estará surgiendo. Vamos a ver cómo han sido sus clientes y cómo ha enfocado cada uno de ellos. Por lo tanto, hoy tendremos como invitado a Edgar Soto, que es parte de la familia de este espacio, y a Gilmer, si no me recuerdo su nombre, Gilmer Bijsden, tiene un nombre extranjero, Gilmer Bijsden, que es la primera vez que está aquí con nosotros. Les voy a dar el pase a cada uno de ellos y la pantalla se va a dividir en 3. Vamos a ver, acá tenemos ya la para que también pueda conectarse con nosotros. Veremos por acá. Edgar Soto, ya lo acabo de invitar. Esperemos que cada uno de ellos se conecte. Bienvenidos todos y les comento que pueden hacer preguntas, lo que ustedes quieran. Aquí está Gilmer, ¿cómo estás? Y aquí vemos a Edgar Soto. Muy buenos días. Buenos Muy días buenos por días acá por con Venezuela. buenos días para Venezuela. Qué grato ¿Cómo placer están? saludarte, Wilfredo. Un gran placer. Agradecido, hermano, por permitirnos compartir con tu maravillosa audiencia, nuestros humildes conocimientos, experiencias. Y bueno, definitivamente una experiencia muy grata el poder estar aquí en tu espacio. Edgar, buenos días, mi estimadísimo. Buenos días con alegría a ambos. Gracias, Wilfredo, por la oportunidad. Cuando me comentaste el día martes, Edgar, ¿será que podemos hablar de un tema que pueda aportar valor? Bueno, de verdad que es una bendición el poder tener esa posibilidad en estos minutos que vamos a estar aquí, poder transmitir la información de valor que pueda ser de mucho valor. ¿Por qué no cambiar con una palabra que podamos pronunciar hoy o una idea? Por qué no cambiar una vida, no? Y qué bonito hacerlo desde la experiencia, entendiendo que vamos a hablar y rima y todo de un tema como es la resiliencia, ¿no? Y Sí. que hemos tenido nosotros también esa bendición. Qué bueno que estemos aquí 3 venezolanos, uno en el oriente del país, uno en el centro y otro venezolano que está del otro lado del charco. ¿Ok? Sí. Perspectivas Sí. diferentes para poder hablar de un mismo tema. De verdad que gracias. Bueno, esperamos que una palabra pueda ayudar a muchas personas por estos medios, Wilfredo. Así es. Agradecido.
Gracias Edgar, gracias también a Gilmer, en primer lugar por aceptar la invitación, un día como hoy, sábado. Y saben que yo había escogido este tema porque nosotros como venezolanos hemos vivido la Venezuela próspera, Claro. la Venezuela en decadencia y que todavía ha estado en ese proceso. Y bueno, estamos ahora en una visión, en una incertidumbre de una posible mejora dentro de Venezuela. ¿Qué pasa con todo esto, Edgar y Gilmer? Que ustedes han estado en esas tres, mejor dicho, en ese proceso completo de esta Venezuela y que han estado con sus clientes en donde ustedes tienen que transformar o transformarse en ser resilientes para podérselo transportar a sus clientes, a sus familias, a sus amigos, Así a es. sus compañeros. Entonces, ¿qué más que ustedes que han estado en ese proceso en donde me gustaría que aporten todo ese conocimiento, esa sabiduría, tanto personal como profesional? Y yo voy a partir con una pregunta. No voy a partir de qué es la resiliencia porque ya la conocemos, pero voy a partir de una Ya. que yo considero importante. Y la pueden responder los dos, el que sea primero, ¿no? Aquí no hay ni uno ni dos, ¿no? Y la pregunta Claro. es la siguiente. De acuerdo a lo que hemos vivido como venezolanos, ¿cómo ustedes han manejado su propia resiliencia para poder, de una manera personal, transformarlo en un proceso exitoso profesional y que sus clientes puedan observarlo, sentirlo y escucharlo de parte de ustedes? Wow, Adelante, wow, Gilbert, wow. excelente pregunta. Wow. Sí, Mira, vale, primeramente gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy profunda, Wilfredo, muy profunda esta pregunta, porque tiene que ver con el ser, ¿no? Antes del hacer, tenemos que ser, ¿no? Sí, Somos espíritus, somos mente que habitamos en un cuerpo y para poder, como quien dice, ir hacia afuera, primero hay que hacer el trabajo de adentro, ¿no? El trabajo interno, ¿no? así es. Y fíjate que eso nos conlleva a hacer una meditación profunda, reflexiones profundas, donde primeramente tú dices, yo no puedo decirle algo a alguien que yo no sienta. Yo no puedo transmitirle una información a alguien que yo no esté convencido de que sea así, ¿no? Entonces, esa pregunta tuya me parece espectacular porque primero parte de ese proceso donde, bueno, Edgar te va a responder, pero en mi caso en particular, bueno, es un proceso muy bonito donde empiezas a conocerte un poco más y empiezas a conectar con tu ser interior donde digas, bueno, Dios mío, hoy es un día sábado, wow, un día donde primero buscas conectar contigo por agradecer por un día donde puedes respirar, puedes caminar. Entonces empiezas a conectar con esa parte interna que muchas veces no valoramos, pero cuando empiezas tú después a decirte, agradecer porque puedes hablar, puedes respirar sin ningún tipo de aparato, puedes movilizarte. Entonces, empiezas como que a subir esa energía y a subir esa vibración, ¿no? Sí, Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de quién eres y qué cosas estás logrando, y eso lo empiezas a agradecer, empiezas a bendecir, ya las cosas cambia tu punto de vista, cambia tu perspectiva, ¿no? Y bueno, hay una ley universal que me encanta recordarla, que es la ley de polaridad, que nos dice que todo lado negativo tiene un lado positivo. Entonces, sí, es un trabajo de tú creértelo, que indistintamente de la situación del día de hoy, entender que lo que está pasando tiene un lado positivo. Entonces, también así empiezas es. a aplicar, como que dice, ese cambio de perspectiva, que también es parte de ese trabajo de que yo creo
Y si yo creo de que el día va a ser un día productivo, va a ser un día positivo, va a ser un día de bendiciones, y yo me lo creo, entonces cuando voy a visitar a nuestros clientes o nuestros prospectos, obviamente ya vienes con una mentalidad de, dígame lo que me va a decir, yo primero debo ser empático con escuchando, porque hasta eso a veces nos pasa. No soy psicólogo, pero tienes que hacer un poco de psicología, porque a veces, y es algo que me gusta decírselo a mis clientes, a mis candidatos, que el 80-90% son empresarios, que decirle, mira, yo primero me quito el sombrero delante de ti, porque esta es una economía de guerra, y lo podamos definir, pero esta es una economía de guerra, esta es una economía de nivel CR5, la más, vamos a decir, la más retadora que hay en el mundo. Entonces, el hecho de que tu negocio lo estés abriendo el día de hoy, abras tu Santa María y llegue una persona, ya estás ganando. Entonces, es un poco de, así como haces tu trabajo interno, también hacer el trabajo, y cuando digo un trabajo lo digo amorosamente, ¿no? De escuchar, de entender, de ser empático, para después responderle, no desde la convicción, porque a veces es que no es de la convicción de ofrecer un servicio, sino digamos de la convicción de soy quien está dando un servicio, y si en este momento mi servicio es escuchar, bueno, agradezco a Dios por escuchar. Y si Dios me permite también darle información, bueno, agradezco a Dios porque también lo permite, porque de todo pasa. Hay momentos en que solamente escuchas y hay momentos que después simplemente das un abrazo, das una felicitación y wow, Wilfredo, Edgar te va a decir su versión también, pero ves cómo después te vas de un negocio o de hablar con una persona, te vas sumamente agradecido porque esa persona por lo menos cambió en algo de actitud, de perspectiva, y tú dices, bueno, este es el trabajo que me correspondió hacer en este momento, simplemente lo acepto y digo, gracias, Dios mío. Así es. Gracias, Gilmer. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno escucharte, Gilmer, porque tenemos tiempo trabajando también de alguna manera juntos y ya conocemos cuáles son nuestra idiosincrasia y lo que hemos logrado. Y bueno, quisiera iniciar mi parte, mi granito de arena, comentándole un poquito de mi parte, mi testimonio, ¿verdad? Yo hace muchos años, estimados amigos, confundía la palabra resiliencia con ser terco. O sea, con no darse positivo. Y de paso dicen, según los astros, que mi signo, que es Capricornio, somos tercos. O sea, vamos contra una pared y nos lanzamos, hermano, y vamos. Pero me he dado cuenta con el tiempo, señoras, señores amigos, y todos los que nos escuchan en este momento y luego nos escucharán por diferido, que mira, no es una cuestión de ser terco, es una cuestión de aprender uno mismo, a conocerse uno mismo primero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y tener claridad hacia dónde quieres ir. Y en el caso mío particular, y en el caso de las personas que damos servicio y damos soluciones como corresponde, ¿me escuchan de nuevo? Ahora sí. Un poquito. Ok. El tema nuestro es un tema de dar, ¿de acuerdo? De estar preparados para cada vez dar. Y eso también se aprende, señores. Uno con el tiempo, uno va aprendiendo, bueno, pero ¿cómo yo puedo dar lo mejor de mí, de lo que yo sé, de lo que a mí me apasiona, a mis clientes, a mi familia? Porque todo empieza internamente y empieza en tu entorno más cercano. Mi familia que vea esto entiende perfectamente por qué lo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Y tiene mucha validez que ciertamente para tú poder ayudar a otros, primero te tienes que ayudar tú mismo. Si tú no tienes un nivel de conciencia en algo que pueda ser de valor para otros, muy difícilmente vas a poder concentrarte en la parte de dar. Y eso tiene que ver con la resiliencia. Y lo más importante, estimados amigos que nos están escuchando,
Vamos a hablar de los venezolanos. Ahorita hay venezolanos por todas partes del mundo, ¿verdad? Bendiciendo a muchas personas. Y no voy a decir por qué yo lo veo así. Porque si bien es cierto, en algún momento dado nosotros tomamos la decisión, algunos, de irnos de Venezuela, obviamente por todos los temas, también nos hemos dado cuenta en muchas conversaciones que he tenido con muchísimos compañeros de vida, amigos, amistades, clientes, ¿verdad? De que independientemente del lugar donde tú te encuentres, el trabajo por dentro primero. ¿De acuerdo? Y a lo mejor la razón por la cual tú decidiste cambiar de país temporalmente no es la misma razón de ahorita. Y eso, señores, tiene un peso grandísimo, grandísimo, grandísimo. Entonces, para reflexionar esta última parte y darte el pase nuevamente, Wilfredo, ¿qué importancia ha tenido la resiliencia en nosotros los venezolanos? Bueno, sencillamente, señores, que nos ha enseñado a vivir y a seguir haciendo las cosas independientemente del resultado que tengas hasta este momento. El resultado empresarial no ha sido nada alegador en los últimos tiempos, pero eso no ha significado que estos empresarios, estos comerciantes, estos profesionales, incluyéndonos nosotros, nos hayamos quedado en el aparato nada más esperando a ver qué pasa. No, hemos estado aprendiendo cada día más, preparándonos cada día más, y con esto termino esta parte. Y gracias, 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 porque gracias a esa resiliencia de seguirnos preparando, de seguir fomentando lazo con nuestros clientes, con nuestra familia, estamos hoy en una posición, señores, más ventajosa, muchísimo más ventajosa que el que solamente se enfocó en quejarse, el que solamente se enfocó en ver, vamos a esperar que cambie el gobierno, cambie la política para ver si mejoro. No, nosotros seguimos mejorando igualito. Y de verdad que lo que se siente en este momento, señores, con personas que están en el mismo nivel vibracional de nosotros, es algo impresionantemente wow, 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 como dicen. Entonces, ese es mi punto de vista en este punto, estimados compañeros y amigos que nos están viendo. Yo estoy sin palabras porque es que escucharlo a ustedes dos, lo malo que tiene el cerebro es que que no podemos dejar que el cerebro lo haga, es que cuando hablamos y escuchamos con mucha atención, creamos imágenes, ¿no? Entonces, Ya. ustedes me están hablando y yo me estoy imaginando todo lo que ustedes han vivido dentro de Venezuela y en cómo ustedes han logrado llevar esa resiliencia personal, profesional, también a sus clientes, ¿no? Y él me dijo algo muy importante que se basa dentro de la filosofía del ser, hacer y tener, ¿no? Lamentablemente el ser humano se enfoca siempre en el tener y en el hacer. Y no nos damos cuenta de que para poder hacer y tener, todo va con una esencia que es del ser. Eso me gustó muchísimo. Y Edgar, tú lo complementas tanto con esa forma del aprendizaje, y es verdad. Es decir, ustedes han estado en una universidad y siguen y siguen aprendiendo. Y lo interesante de todo es que lo que comenta Gilmer y lo que comentas tú es que es un proceso continuo de aprendizaje. Es un proceso de que las personas pueden tener dos opciones. O, como dijo en su momento el gran psicólogo William James, ¿no? Si te caes, tú decides a dónde te caes. Si te caes en un hueco Wow. o te caes en tu propia tumba. Y en función de lo que ustedes están diciendo, surge otra pregunta. Porque el día de ayer, en el día de hoy, justamente cuando estaba haciendo el post, yo tengo la costumbre de revisar las redes sociales de mis invitados. eh, voy investigando mucho. Bueno, yo a Edgar lo conozco desde hace mucho tiempo. Gilmer, porque he hecho muchos posts también para Gilmer. Y hay algo que quiero que ustedes me enseñen, porque hay cosas que yo no sé. Yo quiero que ustedes me enseñen una técnica. ¿Cómo ustedes pueden, porque han hablado de esa parte del agradecimiento, han hablado de esa parte de la parte interna como ser humano para poder llegar a otros, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para un día
en donde la situación socioeconómica de Venezuela está muy fuerte, en donde el dólar aumentó, Ya. ¿ok? Ujú. En donde llegaste y bueno, no hay queso en tu casa Correcto. y de repente tu esposa o tú te das cuenta y sin que te digan nada te vas al mercado y ves que ya no te cuesta $5 el kilo de queso, sino que te cuesta 8. Entonces, vas, haces todo eso, pero luego tú tienes una reunión con un cliente a la cual tú tienes que cerrar esa negociación, en donde ya tú le entregaste una propuesta y tú dices, y tienes eso aquí en la mente, ¿no? El dólar subió. Estamos hablando de la Venezuela actual, Ujú, sin lo que ya ujú. sucedió, que ya Ya. vamos a hablar sobre eso, ¿no? El dólar subió, el kilo de queso subió, los huevos subieron. Tengo nada más que un cuarto de tanque de gasolina, tengo que hacer una cola de 3 horas. ¿Y en qué momento lo hago? O sea, ¿cómo ustedes han logrado moderar mentalmente ese esquema y poderlo hacer de dos maneras, disociar y disolverlo para poder llegar a un cliente? Ok, ok, ok. Bueno, mira, Edgar, o quieres responder tú primero? Adelante, Gilman, no, tranquilo, adelante. Edgar te Ah, está ok, dando la ok. parte a ti, Gilman, te está dando el pase a ti para poder tener chance de pensar, ¿verdad? Bueno, Edgar es un gran maestro. Yo tengo Sí, muchísimo durísimo. aprecio y respeto con Hermano, hermano. mi estimado Edgar Humberto Soto Pacheco. Gracias, hermano. Igualmente, igualmente. Mire, mire, oye, mira, definitivamente estás haciendo una pregunta donde a mí me gusta dividirlo en dos contextos, ¿no? Está el contexto de, vamos a decir, donde me enfoco en la necesidad, ¿ok? Me enfoco en la necesidad y el contexto donde me enfoco en la abundancia, ¿ok? ¿Por qué es importante diferenciar los contextos? Porque si yo como persona estoy enfocado en lo que no tengo, ¿ok? Estoy enfocado en lo que no tengo y voy a hacer una propuesta a un cliente o ya hice una propuesta donde yo estoy enfocado en cerrar un negocio donde estoy enfocado en mi necesidad, ¿ok? Y eso yo tengo que ser transparente. En algún momento me venía pasando. Y cuando me venía pasando, ¿sabes qué? No cerraba. No cerraba, exacto. No Allá cerraba donde el yo voy. negocio. Exacto, exacto, exacto. Y entonces ibas Ya. con una vibración, con un nivel energético de que, oye, me enfoqué, hice tremenda presentación, voy a cerrar con Wilfredo, voy a hacer el negocio. Entonces, nada más estás enfocado no en el dar, sino en el recibir. Exacto. Entonces, como estás en un enfoque desde el recibir y un enfoque desde la carencia, entonces, bueno, somos vibración. Eso lo va a sentir el cliente, eso lo va a sentir el candidato. Que quizás él lo sepa o no, no hace falta que lo sepa o no, pero lo va a sentir. Va a sentir y lo primero que cuando llegues y tú le dices los buenos días con alegría, pero no lo sientas, ¿ok? Ya él te va a decir, oye, vale, el dólar se disparó, las ventas Wow, están wow. bajas, mejor hablamos otro día. Correcto. Así es. Así ¿Ves? es. Porque le estás conectando con su nivel de vibración, con su frecuencia desde la escasez. Entonces ahí retomo con mi primera intervención, donde cuando tú vas, más que todo desde el dar, porque así como planteaste que revisas las redes sociales, también uno debe estar consciente de qué negocio voy a visitar, cómo va en esa área de negocio, cómo está el mercado, qué le puedo compartir, qué le puedo dar, donde mi enfoque es
simplemente compartir información de valor. Así es. Evalúala, considérala y si la ves interesante, bueno, seguimos avanzando. Entonces, cuando tú tienes un enfoque que no hay escasez, sino el dar, entonces ya la persona cambia totalmente esa vibración, porque como dice también una frase, somos luz. Si yo voy a llevarle luz a una persona, a mi familia y a mi entorno, entonces esa persona van a pasar dos cosas. O su oscuridad me afecta a mí, o mi luz lo ayuda a él. O sea, pareciera algo que cuando venimos del área financiera, dice ya va, pero ¿cómo se come eso? Bueno, realmente es parte de ese trabajo interior, de ese trabajo espiritual, donde tú tienes que ser consciente de lo que tú lleves, causa y efecto, lo que tú des, y cuando tú des es un pensamiento, una emoción, y lo que le vayas a decir, ya eso está en el entorno. A mí me ha pasado situaciones así, muy particulares, donde, por ejemplo, te lo digo esta misma semana, tengo una situación con un cliente de mucha confianza, muy buenos amigos, pero tenemos una situación y tenemos como 2 meses sin reunirnos y él me invita a su casa, ¿ok? El año pasado no pudimos cerrar, digamos, una propuesta porque en hacer la cocina se le llevó una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces, la cocina para allá, la cocina para acá, la cocina... Entonces, yo definitivamente le digo, bueno, hermano, yo quiero conocer tu cocina. Y él me dice, claro que sí, amigo Gilmer, vas a venir a conocer la cocina. Y justamente fui a conocer su cocina. Y cuando yo voy a la cocina, fíjate que de esas 2 horas que tuvimos, 1 hora fue de la experiencia de la cocina. ¿Viste? 1 hora fue, él me mostró su cocina orgulloso, feliz, contento, porque hizo esa cocina. Y cuando vino su esposa también hablamos de la cocina. Entonces, fíjate lo interesante de esto que más que yo enfocarme en hacer negocio, quise básicamente que él me manifestara su gratitud, su nivel de emoción, y bueno, y allí lo felicité y conversamos, y todo fluyó, que aunque no concretamos, sin embargo sé que próximamente lo vamos a hacer. Entonces, es un poco entender el entorno, de darnos cuenta de que nosotros realmente, ¿cómo decirte? El cerrar negocio es la consecuencia del trabajo previo. Y el trabajo previo es consecuencia de mi nivel vibracional, mi nivel de conciencia y sobre todo el dar, porque una vez que doy, también recibo. Entonces, mira, es un trabajo muy bonito porque nosotros que venimos de una educación o una cultura donde siempre se nos ha hablado de lo físico, ¿ok? De lo material, entonces cuando uno empieza a entender de que el universo se dice que el 97% es no físico, apenas un 3% es físico. Entonces tú empiezas a decir, ya va, si el universo es así, entonces yo debo de conocer cómo funciona o tratar de aprender cómo funcionan las cosas. Y definitivamente parte de entender que lo que yo soy desde adentro, lo que yo pienso, lo que yo siento es lo que yo voy a dar. Y si yo me enfoco en mí, bueno, la otra persona también se va a enfocar en él. Si yo me enfoco en él, esa persona también se va a enfocar en mí. Entonces, es como que esa manera de ver cómo nos acompasamos unos con los otros y sobre todo entender que aunque somos planificadores, somos asesores financieros, nuestro rol parte de alinear tu visión de vida con las metas financieras. Si alineamos esa visión, si entendemos cuál es la visión de vida de nuestros candidatos, ¿ok? Y logramos alinear esa visión de vida con esas metas financieras, entonces cuando tú vas a decir, wow, el trabajo se está haciendo, algunas cosas, y aquí para comentar un poquito más,
una de mis aprendizajes de este año fue no presentar un producto, sino hablar de un plan, ¿ok? De un plan, de un portafolio que debe estar alineado con tu visión de vida. Entonces ya allí no estás hablando de lograr una venta ya. Ahí estás hablando de una planificación financiera que va a impactar el momento presente, va a impactar tu patrimonio y va a impactar tu futuro. Entonces, eso nos da una visión un poco más amplia, muy hermosa, porque, bueno, vamos a hacer negocio o vamos a estar juntos haciendo negocio durante Dios sabe qué tiempo. Y eso no te enfocas entonces en el ahora. Te enfocas en el ahora, pero no te enfocas en la necesidad. Te enfocas bien es en el dar. Entonces, no sé si pude responder un poco la pregunta, Wilfredo. Excelente, excelente, y aquí estoy anotando. Wow. Yo también tomé Muchas nota, cosas porque sí, hay cosas interesantes en todo lo que están diciendo. Mira, Gracias. quiero complementar un poco. Gracias, Gilmer, por darnos esta información tan importante. Sabemos que la importancia de dar información de valor, porque así nosotros nos valoramos nosotros mismos con nuestra información. Y quiero empatarlo con lo siguiente. Mira, no hay nada más espiritual que las finanzas. No hay nada más espiritual que la finanza y nos han hecho creer durante muchos años que una cosa es la parte financiera y otra cosa es el área espiritual. Señores, déjenme decirle que hay un despertar tan grande, Wilfredo y Gilme y las personas que nos están escuchando. Hay un despertar tan grande en esto. Hay unos movimientos tan grandes en esto, señores, que el que esté preparado en la vibración correcta para recibir la información la va a recibir. El que no esté preparado ni la va a ver, es normal, ¿de acuerdo? Pero tú preguntabas algo, Wilfredo, que bueno, pero ¿cómo hacer cuando tenemos estos temas, ¿no? Que no son nada agradables, ¿no? Que se te vaya la luz a cada rato, que el internet no fluya como corresponde. Muchas cosas. La única diferencia es que a todos nos pasa lo mismo, pero unos actúan de una manera y otros actúan de otra manera. Entonces, yo puedo decir algunos tips que a mí me han dado muchos resultados y también me ha dado resultados comentárselo a mi familia, comentárselo a mis clientes, comentárselo a mis compañeros. Y tiene que ver muy sencillo. Si a ti te pasa algo, estimado amigo, y tú ves que eso, tú te haces una pregunta muy sencilla y muy inteligente. ¿Yo eso está bajo mi control o no está bajo mi control? Esa es una pregunta sencillita, porque ahí vas a responder tú mismo. Sí o no, o sea, o es sí o es no está bajo mi control, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la respuesta que tú mismo te des, bueno, tú puedes empezar a derivar tu energía hacia algo que sí te convenga y que a lo mejor te haga crecer. Hago un ejemplo sencillo. La luz eléctrica. Está en tu control si se va o regresa la luz, o la quitan, o la ponen, o le ponen. Eso no está en tu control, señores. ¿Qué si está? Entonces la respuesta es no. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer yo que si esté bajo mi control para yo mitigar, minimizar el impacto? Porque si tú trabajas por internet, el hecho que se te vaya la energía eléctrica, señores, es muy preponderante en tu caso. Ahora, si tú no trabajas con internet, no trabajas nada, y se te va la luz, a lo mejor no es tan preponderante. ¿Sí lo vieron? Entonces, ese es un tip, señores, que para mí eso vale oro molido, oro en polvo. ¿Qué puedo hacer? Comprar un UPS, un mini UPS, puedo tener un plan B, que si se me va, tengo una panadería que me queda cerca, no sé. Pero está bajo tu control, ¿qué hacer con eso? Ese es el tip número 1. ¿Qué le parece ese tip? A mí me gusta. Eso es muy estoico. Tip número 2. Tip número 2. Entender, señores, que miren, a todos nosotros nos dieron 6 herramientas. 6 herramientas nos las dieron a todos desde el momento en que nacimos. Y son herramientas que son intangibles. Y son herramientas que están a la mano de nosotros y la podemos usar o no a nuestro libre albedrío.
y se las voy a mencionar muy sencillamente, y el que esté interesado las puede buscar en internet y va a darse cuenta de que esto es algo que no es nada nuevo, sino que estamos abiertos a utilizarlas, y son las siguientes: voluntad, imaginación, memoria, perspectiva, razón e intuición. Todos nosotros podemos usarlos de una manera, de otra, o no utilizarla. Podemos usarla a nuestro favor o en nuestro contra. Podemos no hacer nada, y también es una decisión no hacer nada, señores. Entonces, se los dejo porque esta información a mí me ha ayudado a mí, y me ha ayudado a ayudar a todo mi entorno con mucho cariño, cada quien en su ritmo. No todos los ritmos son más, unos son más rápidos que otros. Yo soy muy volátil, señores. Yo puedo estar todo el día estudiando sin ningún problema, porque me he adaptado a eso, pero hay personas que se abruman, y lo hemos entendido, incluyendo a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y el último tip que les quiero dar, señores, miren, una de las maneras de resolver muchos temas que tienen que ver con nuestro nivel de vida, con lo que tú comentabas, Wilfredo, la leche vale hoy $2, mañana vale 4. Les pregunto, ¿nosotros controlamos que la leche hoy valga 2 y mañana valga 4? Bueno, la respuesta es obviamente que eso no lo controlamos. Pero ¿saben qué sí podemos nosotros hacer para que eso no nos afecte? Y esa es parte de nuestro trabajo como profesionales en el área financiera, que, por cierto, repito, es sumamente espiritual. Cuando tú escuchas a una persona, le prestas atención, ves su caso y ves que por lo menos un muchacho, una muchacha que no sabe cómo ahorrar, y tú lo ayudas a eso es espiritual, señores. Eso es espiritual, espíritu. Te está conectando con ese cliente en ayudarlo a que él logre su objetivo de ahorrar, para después invertir, porque ahorrar nada más no es suficiente. Wow, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que una de las maneras de resolver esos temas, señores, es aumentando nuestros ingresos. Si tú aumentas tus ingresos, te empiezas a preocupar menos si la leche va a aumentar o si no va a aumentar, que si la comida se va a poner más cara, porque de paso, como en ninguna parte nos enseñaron a nosotros en la escuela ni en la universidad términos tan sencillos pero tan preponderantes como el término inflación, que es normal, entonces siempre nos estamos extrañando que las cosas suben. Señores, van a subir, el costo va a subir, porque todo ha subido desde las cavernas. Ahora, si nosotros manejamos eso y aprendemos y entendemos que la única manera de estar por encima de la inflación es aumentando nuestros ingresos, ese es otro tema que no vamos a tocar aquí. ¿Cómo aumento mis ingresos? Hay muchas fórmulas, pero la fórmula es muy sencilla, señores. Y aquí termino esta parte. Ahorrar e invertir. Ahorrar e invertir. ¿Invertir en qué? Primero en ti. Y después en los negocios, que son los que hacen que las personas aumenten sus ingresos, señores. Entonces, se lo pongo en el tapete porque es un trabajo nuestro diario. Es un trabajo primero con nosotros mismos. Totalmente. ¿De acuerdo? Para poder apoyar y ayudar a las otras personas. Y eso tiene que ver con el término de hoy que se llama resiliencia. La resiliencia tiene un costo, señores, como todo en la vida, tiene un costo de oportunidad, un costo, pero tiene tanto beneficio entenderlo. Mira, hoy más que nunca es necesario, señores, la educación financiera. Ayer era importante, siempre ha sido importante. Hoy es preponderante. Y la buena noticia es que hay tantos canales, pero tantos canales, señores, para poder dar, porque la única forma que tú aumentas tu ingreso es dando más, señores. Es la única manera, es una fórmula tan sencilla. Pero a veces nosotros nos ponemos tan difícil. Bueno, pero ¿será que tengo que estudiar otra carrera para poder 5 años más? ¿Y cuánto me va a valer la carrera? Y ya yo tengo 50 años, hago otra carrera y ya tengo 56. Hay tantas maneras de dar, como por ejemplo utilizar estos medios que estamos utilizando hoy. Yo en Maracay, Gilmer en Puerto Ordaz, Wilfredo en España. Hay tantos canales, señores, que lo que tenemos que hacer es enfocarnos para poder lograr ese objetivo, que es ser mejores nosotros y hacer mejor a nuestro entorno. Me alargué un poquito, adelante.
Me ha gustado porque se han bandeado desde los aspectos empresarial, muy filosófico, hablaste mucho de la filosofía estoica. Uno de los principales principios, aparte de la virtud, el memento mori, de la filosofía estoica, ¿no? Es que trabajamos en aquello en que está solamente bajo nuestro control y aquello que no está con nuestro control, Claro. simplemente es cambiar nuestra forma de pensar. Eso también baja un poco hacia la psicología analítica justiniana y también un poco sobre la psicología positiva. He escuchado algo que a mí me ha llamado la atención y voy a hacer varias preguntas rápidas con respuestas rápidas. Ok. La primera, la primera. ¿Ustedes son personas profesionales de servicio o de generar experiencia al consumidor o a su experiencia al cliente? Excelente Primera pregunta. pregunta, Gustavo. Hasta hace algún tiempo atrás era la primera, ahora es la segunda, crear una experiencia con el cliente. Cuando tú vas a vender algo, un producto, ¿verdad? Voy a ser muy breve. Cuando vas a vender un producto, estás vendiendo un producto. Cuando quieres generar una experiencia, tú estás escuchando a ese cliente, rápidamente te estás poniendo en su sitio y estás viendo si lo que tú sabes lo puede ayudar. Entonces la respuesta para mí es la segunda. Perfecto. Así es. Gilmer, En mi caso, yo me enfoco en visión de vida. Visión de vida. Wilfredo, ¿cómo estás hoy en día? ¿Cómo quieres estar dentro de 5, 10, 15 años? ¿Cómo te visualizas? Y de allí, por supuesto, vas a conectar emocionalmente y vas a poder, me va a ayudar a entender en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, ¿ok? Para alinear esas dos herramientas, mi visión es- con portafolio de servicio. entonces quiere decir que te vas mucho más a la parte emocional. Y luego, Sí, definitivamente la compra es emocional. Muchas veces las decisiones son emocionales, por supuesto, no en todos los aspectos, pero hay dos tipos de compra. Una compra emocional, que es una sí, primera etapa, y después está la etapa, vamos a decir, de número, la etapa intelectual. Entonces, bueno, correcto. hay que buscar manera de conectar las dos. Muy bien. Excelente. La segunda pregunta, cuya respuesta debe ser muy rápida y se la voy a decir a Seguro. Edgar para que luego continúe con Gilmer. Quiere decir entonces que la resiliencia, estando en un país como Venezuela, en donde hemos estado aprendiendo, y ustedes mucho más que yo, por supuesto, en cómo es ese proceso tan interesante para poder llegar desde lo personal, profesional y a un cliente, quiere decir entonces que ese proceso de resiliencia muchas veces es o tiene que ser irracional. Pienso que va de lo irracional a lo racional. Tú vas desde lo que haces de manera inconsciente y empiezas a tomar conciencia. Ok, muy bien. ¿Y qué dice Gilma? Totalmente reinventarte. Es decir, desarmar lo que venías haciendo y volver a armarlo. Entonces Obviamente quiere con un decir, valor agregado. ok, entonces queremos decir que esa resiliencia, precio y, ¿qué fue el otro nombre que nosotros le colocamos? Precio Y beneficios. y recompensa, precio y recompensa. Recompensa. Todo va desde un punto de vista entonces emocional para muchos aspectos irracionales de la experiencia del consumidor para poder tener un resultado. Muy bien. Ahora, perdón, Jimmy, tú ibas a comentar. Iba a tocar algo, ¿no? Porque es que quizás venías haciendo las cosas de una manera porque así son tus paradigmas, Bien, así es como te enseñaron. Entonces, bien, el reinventarte es ver las cosas de otro punto de vista, muy cambiar bien. perspectivas, cambiar creencias y por supuesto ahí donde vas a ver las cosas que no veías antes. Ok, y si las personas, sabemos que muchas de las personas están llenas de paradigmas, por supuesto, muchas creencias limitantes, y si las personas saben que tienen creencias y paradigmas y no logran corregir, porque ustedes están hablando de ese proceso de aprendizaje, ¿creen ustedes que puedan salir adelante en una situación venezolana o en cualquier situación país de cualquier parte del mundo o entran en una etapa de supervivencia? Pienso que sí lo puedes hacer siempre y cuando tomes conciencia de eso, porque es increíble que
ya tú siendo un poco más adulto, en general tú sabes que tienes que hacer algo, pero no lo haces. Y esa es la diferencia entre hacer y tener. ¿De acuerdo? Entonces, sabes que lo tienes que hacer y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, sencillamente porque no has tomado la conciencia de que para poder cambiar eso tienes que hacer cambios. Y para poder hacer cambios tienes que tomar decisiones. Entonces la respuesta a tu pregunta es que sí, sí puedes hacer el cambio siempre y cuando tomes la decisión de manera correcta, ¿verdad? Y lo hagas el tiempo suficiente, porque esa es la otra. Queremos ver un cambio así, inmediatamente, hoy. Y es algo que venimos trayendo 50 años, señores. ¡Wow! 50 años, pero tú quieres que cambie de la mañana y tú empiezas nada más a pensar diferente. Nada más a pensar diferente, pero tú quieres que a las 2 de la tarde ya el cambio se lleve a cabo. ¡Wow, señores! Hay leyes universales que tienen eso también estipulado, no lo vamos a conversar acá, pero todo tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Y el cambiar una creencia tiene su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la intensidad y las decisiones que tú tomes. ¿De acuerdo? En eso quería ponerse insisto ahí. Excelente. Yo lo veo así, que el cambio es permanente. El cambio es permanente. Entonces, si estás estancado en una situación y no entiendes que hay que hacer cambios, entonces la posibilidad de que te mantengas como estás, y si te mantienes como estás, vas a tener los mismos resultados como estás. El resto está cambiando, el universo está cambiando, y tú también tienes como estás, entonces simplemente vas a estarte desplazando, o el esfuerzo, que a veces también pasa, el esfuerzo es mayor, pero el avance puede ser menor. Eso quiere decir que si Mira, seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados, por lo tanto hay que reinventarse, hay que cambiar. Y le voy a agregar algo de lo que ustedes dijeron, ser conscientes. Ser conscientes de lo que estamos haciendo. La mira otra estos pregunta, números rápidamente. Mira estos adelante. números rápidamente. Científicamente comprobado. Al día, más o menos entre 40.000 y 50.000 pensamientos diarios. Desde que te despiertas hasta que te acuestas. De esos 50.000 pensamientos diarios, más o menos el 95% son los mismos pensamientos que el día anterior. Los mismos pensamientos. Como son más o menos los mismos pensamientos, sientes más o menos lo mismo durante el día, los mismos sentimientos, y como piensas y sientes más o menos lo mismo, haces más o menos lo mismo, actúa más o menos igual. Y como piensa, siente y actúa más o menos igual, tus resultados son más o menos igual, a menos que empieces a tomar conciencia de tu pensamiento, empieces a que ese porcentaje sea menor a lo que pasan todo el día y sea más enfocado en otro, vas a empezar a sentirte diferente, vas a empezar a hacer cosas diferentes y por lo tanto vas a empezar a tener realmente resultados diferentes. Hay personas que piensan que solamente quedándose así, esperando recibir o que cambie algo, va a haber un cambio. Y te digo lo siguiente, mira, en Venezuela van a haber cambios espectaculares, pero para el que esté preparado Sí, señor. para Sí, ser señor. parte del cambio. Porque si tú te estás esperando así, te va a dar una excelente sorpresa, excelente. No va a cambiar tu economía, no va a cambiar las relaciones con tu familia, no van a cambiar las relaciones con tu cliente, porque eso es tu responsabilidad, no del entorno. Tú eres responsable, ¿qué haces con el entorno? Lo hablamos. Tú eres responsable, ¿qué haces con la información? Tú puedes hacer con la información que esté a tu favor o que no pase nada, que es en tu contra. Quería puntualizar eso. Eso me ha gustado muchísimo porque hay personas que analizan mucho, ¿no? Desde el análisis a la parálisis un paso. Y el otro Ya, punto también total. importante que has hablado de la neurociencia, forma parte también de la psicología, es que por eso es que muchas veces nosotros escuchamos personas que dicen, el año se fue rapidísimo, siento que puse el ¿Cómo así? arbolito el año pasado, o sea, como que si fuese ayer, y es básicamente eso lo que tú estás diciendo, Edgar, que lo ha Y complementado todos también. tenemos los mismos segundos, ¿viste? Todos Sí, tenemos los mismos segundos. exacto. Todos igualitos. Y es porque el cerebro interpreta la situación diaria de una forma diferente. Y ahí viene también en los procesos del estar consciente. Cuando tú aprendes todos los días algo nuevo, el cerebro, de una forma muy automática, va a generarte a ti un proceso de aprendizaje continuo y el tiempo lo establece como un tiempo no cronos, sino kairos. ¿Bien?
Que eso es muy importante, estas dos similitudes de ambos tiempos. Aunque, y por eso es que cuando tú estás diciendo, Edgar, que todo el tiempo esa misma cantidad de pensamientos, que son entre 40, 45 hasta 60.000 pensamientos al día, Ujú. bien, si haces lo mismo del día anterior, eso va a ser un bucle. Y por eso es que las personas entran en un proceso de, se me fue la palabra, las personas que hacen las cosas todo el tiempo, aparte del bucle, Rutina. rutina, Ujú. exactamente, es una rutina constante. Entonces, ¿qué sucede? Que básicamente el cerebro lo interpreta justamente no como un aprendizaje, sino como una rutina y el tiempo se va rápido, constantemente. Y, y- y aquí, y Correctísimo, aquí- correctísimo. y aquí te quería tocar un punto que creo que es importante, ¿no? Que es el ser consciente con tus pensamientos, Sí, claro. el ser consciente con lo que piensas, porque hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento rutinario, que es el que quizás no piensas, simplemente haces, pero el pensamiento profundo, que es el pensamiento reflexivo. Ujú. Entonces, cuando tú te haces las preguntas, así como Ega nos decía estos ejemplos, ¿esto lo puedo controlar o no lo puedo controlar? Exacto. Voy a seguir haciendo las cosas como las sigo haciendo, pero estoy cayendo en el bucle de dar el mismo círculo. Entonces, de alguna manera, y esto lo conectamos con, bueno, vamos a decir, con la espiritualidad, donde en algún momento dirás, bueno, a veces lo decimos, Dios mío, ¿hasta cuánto eso? Bueno, a lo mejor es el tipo de pregunta que también hay que modificar, porque si ya sabes que estás dando un mismo resultado, hay dos opciones. O cambias, haces los ajustes o te mantienes igual. Correcto. Así Y es. mantenerse igual es mejorar, señores. Hay leyes Ni científicas creces. que certifican lo que yo te estoy diciendo. Si tú no mejoras, desmejoras. Eso tampoco Uh-huh. nos lo han enseñado. Uh-huh. Voy a leer los comentarios que están acá Ya, porque ya. Manuel Ya estamos en Cipriano la hora, dice, ¿no? muy buenos días con alegría. Wilfredo José, que es mi papá, es el fan número uno, dice, buenos días, hijo. Feliz día. Ya le voy a contar una anécdota. Eh, Ya. por acá, vamos a ver quién más. Magali dice que todos somos energía, sí somos energía. Tal Y cual, vale. también por acá Manuel Cipriano dice, muchas personas lloran y muy pocos hacen los pañuelos para secar las lágrimas. Así es. Le voy a contar una anécdota de mi papá. Mi papá es una persona muy resiliente, ¿no? Yo siempre Ya. estoy colocando videos, Saludos. amén, como a nivel empresarial. Entonces mi papá pone un comentario que dice, hola hijo, Dios te bendiga, esa camisa que te pusiste hoy está muy chula. De verdad Excelente, que excelente. son cosas de verdad que lo que ustedes Ya, están ya. comentando, yo estoy muy orgulloso de conocerlos, porque sé que el trabajo que ustedes están realizando es, es algo súper espectacular, sobre todo porque llenan a las personas de esa inspiración, como ustedes lo han hablado, de una forma muy espiritual, para que sus clientes los transformen en clientes, sino también en parte, que lo escribí acá, Uh-huh. de ese plan de vida, Ya. ¿no? Que muchas veces no es presentar un producto, no es presentar un servicio, sino también es presentar un plan de vida, que es lo que realmente muchas de las personas necesitan. Y ustedes, que no solamente son esos grandes ejecutivos, esas grandes mentes financieras, que no solamente van a llegar a decirles, aquí tengo un abanico de soluciones para que puedas ahorrar, para que puedas invertir, sino que también se van a esa parte humana. Algo que Ya. realmente en la sociedad, por la inmediatez, ha perdido. Por los resultados, por la productividad, estamos en una sociedad realmente sin pausa. Aquí dice Néstor Maitar, dice, primera vez que los veo. Excelente disertación. Gracias, Néstor, por tu Saludos, valioso Néstor. aporte. Vamos. Gracias a Ahora, todos. Te reconocí. hay un punto, antes de finalizar, siempre, esto es nuevo dentro del programa, tengamos un plan. Bien. Ajá. Tengamos un Eh, plan. Wow. sí, me gustaría que ustedes vayan cerrando, porque este espacio realmente, a pesar de que es el Ya. nombre de un programa, el espacio es de los invitados. Me gustaría, ya tenemos que cerrar el programa en 4 minutos,
Ok. Y me gustaría que ustedes en un minuto puedan dar un plan, bien, a las personas que nos escucharon. Y antes de que estén en ese plan, yo, Gilmer, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu gran experticia, gran creatividad y por ser no solamente ese gran líder, sino también ese gran líder humano que has demostrado en esta pequeña entrevista. Y a Edgar, Así es. nuevamente, tú eres una puerta abierta, eres mi gran amigo. Yo siempre lo he dicho a mis familiares muy cercanos, a las personas que tengo muy cerca, que tú eres una de las personas principales en donde siempre estás dando, otorgando muchas cosas y eres una mente muy brillante, como lo que aquí en España hacen, que se llama mentes expertas. Bueno, yo creo que en este momento estoy hablando con dos mentes Gracias. expertas. Así que bueno, Wow. Así, a ustedes tenemos 3 minutos antes que me corten esto y claro. den un plan, por favor, en un minuto. El que quiera empezar. O mira, yo voy a ser muy breve. El plan que te puedo dar es que tengas un plan. Esa es tu responsabilidad, tener un plan. Sí es importantísimo tenerlo, porque si no lo tienes, no vas a saber para dónde enfocar tu energía, no vas a saber dónde llegar. No te pongas techos mentales, no te preguntas cómo lo vas a hacer, pero haz un plan inicial que después, te lo digo como conocedor de la materia de Project Management Professional, que tuve la bendición y tengo la bendición de ser certificado. Tienes que saber a dónde quieres llegar para poder hacer ese plan. Eso es lo que te puedo decir. Excelente. Es decir, que tu camino no determina tu punto de partida no determina tu destino, ¿no? Algo así, ¿no? Ni cómo lo vayas a hacer. A lo mejor no sabes cómo lo vas a hacer, pero si no tienes un plan, no va a salir el cómo lo vas a hacer. Eso Muy te bien. lo digo con absoluta propiedad. Excelente. Gracias, Edgar. Estimado Gilmer. Bueno, vale. El primer paso, porque justamente la semana pasada di un conversatorio sobre metas y objetivos y visión de vida. Yo pienso que el primer paso que hay que partir es de sentarte contigo mismo y hacerte dos preguntas. ¿Cómo quiero estar más adelante? ¿Quiero seguir así? ¿Estoy dispuesto a hacer el cambio? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio del cambio? Yo creo que partiendo de esas preguntas, donde cada uno conecte con uno mismo, es que las cosas van a fluir. Porque cuando te haces las preguntas adecuadas, llega a tu vida la información y las personas adecuadas. Excelente. Excelente. Puede ser como el de Estados Unidos, ¿no? Excelente. 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 Pero Estimados un amigos, placer, grandísimo placer de haber gracias. estado esta mañana de hoy. Disfruté mucho, de Y verdad. esta tarde por Gracias. acá. Bueno, Así para es. mí ha sido un grato placer, un gran honor haber estado con este par de caballeros. Amén. Edgar, Wilfredo, agradecido por tu invitación y bueno, estamos al Gracias. servicio, seguimos al servicio, hermano querido. Así Muchas es, gracias. así es. Así Muchas es. gracias, Gilbert. Muchas Gracias, gracias, Edgar. Y contigo. gracias a todos los que se conectaron, los que van a ver este video en diferido. Un fuerte abrazo para todos. Buen fin de Chao, semana. feliz sábado. Gracias, hasta Chao. luego. Chao. Gracias. Te